Buenos días, bienvenido a nuestro miércoles podcast. El día de hoy ya nos toca compartir el último podcast del libro de Jueces. ¿Han notado alguna similitud entre las historias que hemos meditado con la realidad que vivimos el día de hoy? Si es así, seguro que Dios tiene un mensaje para todos los que estamos meditando en su palabra. Hoy nos comparte la hermana Dulce y el pasaje es el capítulo 20, versículos 1 al 11. Como siempre, dará lectura del pasaje a meditar y luego una breve reflexión. Sin más, dejamos el lugar a nuestra hermana Dulce. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para mí el privilegio que Dios me da de estar hoy compartiendo con ustedes esta reflexión. Daré lectura al pasaje de Jueces capítulo 20, versículo 1 al 11 en Nueva Traducción Viviente. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: Ninguno de nosotros volverá a su hogar. No, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibea. Echemos suertes para decidir quién la atacará. 1/10 parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos en Gibea, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Mis amados hermanos, estamos a punto de terminar de meditar el libro de los Jueces y estos últimos capítulos nos han mostrado historias realmente impactantes de total aberración y perversión. Estas historias las debemos entender bajo la luz de que el pueblo de Israel no estaba viviendo como pueblo santo. La ausencia del Señor en las vidas de ellos es visible y es recalcada por el autor con la frase que se repite constantemente en estos últimos capítulos. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. De modo que las historias que aquí se nos narran son el resultado de vivir sin el gobierno de Dios en la vida práctica del pueblo. Por eso, ellos llevaban una vida desordenada que buscaba su propio bien y satisfacer sus propios deseos. Estas historias nos deben hacer reflexionar sobre la importancia de conocer a Dios y someter nuestra vida a Él. En este podcast veremos la reacción del pueblo de Israel ante la acción del levita. En la historia anterior del capítulo 19, pudimos ver que Gabaa se había pervertido de tal manera que nos hace recordar a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por Dios en el capítulo 19 de Génesis
por la forma de vida que llevaban de total perversión. Esta forma de vida de los pueblos paganos estaba tan impregnada dentro del pueblo de Israel, ese pueblo que debía ser santo para Jehová. Recordamos la historia de Lot, donde justo los habitantes de ese pueblo perverso buscaban lo mismo que los habitantes perversos de Gabá. El levita que nos muestra esta historia no estaba tan lejos tampoco de esa forma de vida. Hoy quiero que recordemos el propósito por el cual Dios había escogido a la descendencia de la tribu de Leví. Quiero leer solamente una parte del capítulo 8, del versículo 14 al 19. Aunque hermanos, les invito a que ustedes lean desde el capítulo 3 para que entendamos a total cabalidad lo que significaba ser un levita. Esta vez por el tiempo solamente leeré estos versículos. Está hablando Dios a Moisés acerca de apartar a los de la tribu de Leví. Y dice la palabra así: Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas entre los hijos de Israel. En lugar de todo el primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y quiero que pongamos especial atención en este versículo 19, que dice: Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entendiendo estos pasajes, hermanos, podemos ver que Dios había escogido a los de Leví como representación de todo el pueblo de Israel. Esos levitas le pertenecían a Dios, el pueblo de Israel le pertenecía a Dios. Ellos tenían una especial tarea, que era ayudar a los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Incluso en el contexto del libro de Números, transportaban el tabernáculo cuando se movían de un lugar a otro guiados por la nube, es decir, por la presencia de Dios. Sin embargo, en la historia del libro de los jueces, vemos cómo este levita lejos estaba de ejercer su servicio a Dios. Podemos ver la crueldad que tuvo al arrojar a sus concubinas a los perversos de Gabá para que abusaran de ella. La indiferencia que tuvo sobre lo que le pasara durante la noche y solamente salió hasta que amaneció. Finalmente, como un acto de total inhumanidad y desamor, la parte en 12 pedazos con tal de provocar a sus hermanos del pueblo de Israel para ir contra sus hermanos de Benjamín. Recordemos lo que nos dice el capítulo 8 de Números, versículo 19. Estos levitas que pertenecían a Dios y que representaban al pueblo tenían el ministerio de la reconciliación. Tenían la tarea de reconciliar a los hijos de Israel con Dios. Pero el levita, en su intención de venganza, busca provocar a las 12 tribus para atacar a su hermano menor, con una acción impactante y manipulando además la información desde su punto de vista. Quiero que recordemos también cómo aplicaríamos esto en nosotros, recordando 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20. Dice así la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros, siendo reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos también ese ministerio de llamar a los del mundo a la reconciliación. Pero pensemos, en medio de alguna situación que experimentamos de violencia hacia nosotros, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Queremos tomar venganza? ¿Queremos tomar el juicio en nuestras manos? Recordemos la imagen, la naturaleza que nos revela el libro de los jueces, de los que tomaron este tipo de actitud, de un hombre sin Dios, en ese continuo de hacer solamente el mal. Pero nuestra naturaleza, hermanos, es como la de Cristo. Y el ministerio que debemos ejercer, porque ya hemos sido reconciliados, es llamar a la reconciliación al mundo. Así que nuestras palabras y acciones deben de ser recordando quiénes somos, aún sufriendo violencia. El pueblo de Israel se unió como una sola tribu con más de 400,000 soldados armados. En las narraciones anteriores, hermanos, no se narra tal pasión por salir a luchar. Fue justo una guerra entre hermanos lo que hizo que el pueblo de Israel se uniera. Ya sea que el levita haya sido una persona reconocida, o ya sea que la imagen sangrienta que ocupó para impactar al pueblo, fuera la reacción o parte de la reacción de ellos, cualquiera de esta situación causa que el pueblo siga al levita, que los anima a destruir a su hermano Benjamín. En esta parte reflexionemos a quién respondemos nosotros. ¿Estamos siendo llevados por las pasiones de alguna persona? ¿O más aún, inclusive mis propias pasiones? ¿Estoy siguiendo la instrucción de Dios? En Levítico capítulo 19, versículo 17 y 18, Dios les había dicho que no aborrecieran a su hermano, que razonaran con él, para que no participaran de su pecado. Dice Dios, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, las instrucciones de Dios son claras y fáciles de seguir. Sin embargo, este pueblo que no tenía ninguna relación con Él, se dejó llevar por sus propios deseos, por sus propias ganas de venganza. ¿Qué tan lejos estaba de ellos esta palabra, hermanos? Dios no estaba en su corazón. No tenían conocimiento de Él y tampoco la palabra que les había dado en el desierto moraba en ellos. Esta historia, hermanos, del libro de Jueces, que debió de haber sido una historia de victoria, donde el pueblo se esforzara y fuera valiente en obedecer a Dios, se convirtió en una historia trágica que termina con la destrucción de casi una tribu del pueblo de Dios. ¿Cómo estamos llevando hoy nuestra vida? ¿Está llena del conocimiento de Dios? ¿Del conocimiento de su voluntad? ¿Y nuestra vida está sometida a Él? ¿O es una vida que está gobernada por nuestros propios deseos y anhelos? Y esos forma de vida nos hace que nos comportemos como las personas del mundo
y no estamos teniendo ningún testimonio de que somos un pueblo escogido y reconciliado con Dios. Meditemos hoy la forma en que estamos viviendo. Para finalizar, quiero leer una porción, justamente una oración de Pablo a la iglesia de Colosas, como si estuviéramos orando por nosotros mismos, deseando, hermano, que esta oración sea la que cada uno de nosotros pueda hacer ante Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para su vida hoy? Después de terminar de meditar este libro de Jueces, continuaremos con algunos salmos y luego primera epístola de Pedro del Nuevo Testamento. Sigamos persistiendo en esta disciplina de meditar la palabra de Dios para el fortalecimiento del carácter como cristianos. Cualquier duda o comentario, puedes encontrarnos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios los bendiga y feliz semana.